Audiolibro, Alexander Hamilton, por Ron Chernow. Alexander Hamilton reclamó Nieves en las Indias Occidentales Británicas como su lugar de nacimiento, aunque no hay registros sobrevivientes que lo corroboren. Hoy, la pequeña isla parece poco más que una mancha colorida en el Caribe, un exótico refugio turístico. Hace 1 millón de años, la tierra que ahora es Nevis Peak se elevó desde el lecho marino para formar la isla y el cono volcánico extinto todavía intercepta los vientos alisios a una altitud de 977 metros, con su pico irregular, a menudo oculto detrás de un espeso remolino de nubes. Esta montaña omnipresente, que se cierne sobre selvas, profundos desfiladeros y verdes colinas, que descienden hasta playas de arena, convirtió a la isla en una fortaleza natural para los británicos. Abundaba tanto en maravillas naturales como en horrores. En 1690, la primera capital, Jamestown, fue tragada entera por el mar durante un terremoto y un maremoto. A los ojos modernos, Nieves puede parecer un lugar remoto y tranquilo al que Hamilton estuvo confinado antes de su trascendental escape a St. Croix y América del Norte. Pero si ajustamos nuestra visión a las realidades del siglo XVIII, vemos que este entorno de las Indias Occidentales estaba lejos de ser marginal. La encrucijada de una amarga rivalidad marítima entre las potencias europeas que competían por el dominio del lucrativo comercio del azúcar. Una pequeña revolución en los gustos de los consumidores había convertido al Caribe en una superficie apreciada para el cultivo de caña de azúcar, para endulzar el café, el té y el cacao que se bebían en las capitales europeas de moda. Como resultado, las pequeñas islas dispersas generaron más riqueza para Gran Bretaña que todas sus colonias norteamericanas juntas. Las Indias Occidentales nos superan ampliamente en las colonias del norte, se quejó Benjamin Franklin en la década de 1760. Después de la Guerra Franco-India, los británicos dudaron sobre si cambiar todo Canadá por la isla de Guadalupe, en el caso de que los franceses brindaran por su propia astucia diplomática para retener la isla azucarera. La repentina popularidad del azúcar, apodado oro blanco, engendró un mundo brutal de fortunas de la noche a la mañana, en el que la esclavitud resultó indispensable. Dado que los indígenas caribeños y europeos se resistían a trabajar duro en los sofocantes cañaverales, miles de negros fueron enviados desde los fuertes de comercio de esclavos en África Occidental para cultivar en Nieves y las islas vecinas. Las autoridades británicas colonizaron Nieves con vagabundos, criminales y demás gentuza expulsada de las calles de Londres para trabajar como sirvientes contratados o capataces. En 1727, el ministro de una iglesia anglicana local, ansioso por algún atisbo de espiritualidad, lamentó que los esclavos se inclinaran a la pereza, el robo, la terquedad, la murmuración, la traición, la mentira, la embriaguez y cosas por el estilo, pero reservó sus restricciones más mordaces para una población blanca alborotadora, compuesta por barcos enteros de carteristas, prostitutas, pícaros, vagabundos, ladrones, sodomitas y demás escoria y asesinos de la sociedad. Atrapado en este hermoso pero impío lugar, el ministro se lamentó de que las importaciones británicas no eran lo suficientemente malas para ser condenadas a la horca, y sin embargo, demasiado malas para vivir entre sus virtuosos compatriotas en casa. Mientras que otros padres fundadores se criaron en pueblos ordenados de Nueva Inglaterra o se mimaron en fincas señoriales de Virginia, Hamilton creció en un infierno tropical de blancos disipados y esclavos rebeldes, todo enmercado por un telón de fondo de exuberante belleza. Por su lado materno como paterno, la familia de Hamilton se aferró a la precaria clase media de la vida de las Indias Occidentales, apretujada entre los aristócratas de las plantaciones arriba y la chusma callejera y los esclavos rebeldes abajo. Burlado como un bastardo durante toda su vida, Hamilton se mostró comprensiblemente reacio a hablar sobre su infancia. Mi nacimiento es objeto de las críticas más humillantes, escribió en una única confesión dolorosa,
y convirtió su historia familiar temprana en un tema tabú, al que se alude en solo un par de cartas crípticas. Describió a su abuelo materno, el médico John Fawcett, como un protestante francés que emigró a las Indias Occidentales como consecuencia de la revocación del Edicto de Nantes y se estableció en la isla de Nieves y allí adquirió una bonita fortuna. Revocado en 1685 por Luis XIV, el Edicto de Nantes había garantizado la tolerancia religiosa para los protestantes franceses. Las personas que lo conocieron me han asegurado que era un hombre de letras y un gran caballero. Nacido 10 años después de la muerte de su abuelo, Hamilton pudo haber embellecido el boceto con un toque de gentileza. En la economía basada en la esclavitud, los médicos a menudo asistían a las subastas, revisando los dientes de los bienes humanos y haciéndolos correr, saltar y brincar para probar cualquier fuerza que quedara después de la agotadora travesía. Ningún blanco en las islas azucareras estaba completamente exento de la mancha generalizada de la esclavitud. Los archivos de la parroquia de St. George en la fértil y montañosa sección de Gingerland de Nieves registran el matrimonio de John Fawcett con una mujer británica, Mary Uppington, el 21 de agosto de 1718. En ese momento ya tenían 2 hijos, una hija, Anne, y un hijo, John. Este último llegó 2 meses antes de la boda. Con toda probabilidad, arrullados por las costumbres casuales de los trópicos, los Fawcett decidieron formalizar su vínculo después del nacimiento de su segundo hijo, habiendo vivido hasta entonces en unión libre, un recurso adoptado por los propios padres de Hamilton. En total, los Fawcett tuvieron 7 hijos, siendo la madre de Hamilton, Rachel, la segunda más joven, nacida alrededor de 1729. Una mitología persistente en el Caribe afirma que Rachel era en parte negra, lo que convierte a Alexander Hamilton en un cuadrúpedo o un octorón. Sin embargo, en esta sociedad obsesivamente consciente de la raza, Rachel figuraba invariablemente entre los blancos en las listas de impuestos locales. Su identificación como alguien de raza mixta no tiene base en hechos verificables. El folclore de que Hamilton era mulato probablemente surgió de la verdad incontestable de que muchos, no la mayoría, de los hijos ilegítimos de las Indias Occidentales tenían sangre mixta. En el momento del nacimiento de Rachel, los 4,000 esclavos en Nieves superaban en número a los blancos en una proporción de 4-1, lo que hacía las relaciones carnales desiguales entre esclavos negros y blancos un lugar común terrible. Ocupando una casa en las estribicias del sur de Nevis, los Fawcett poseían una pequeña plantación de azúcar y tenían al menos 7 esclavos, bastante típico de la pequeña burguesía. El hecho de que Nieves tuviera más tarde un pequeño pueblo negro llamado Fawcett, una versión inglesa del apellido, confirma su propiedad de esclavos que luego asumieron su apellido. Las islas azucareras fueron visitadas con tanta regularidad por epidemias de proporciones casi bíblicas. La malaria, la disentería y la fiebre amarilla fueron los peores infractores, que 5 niños Fawcett perecieron en la infancia o la niñez, dejando solo a Rachel y su hermana mayor Anne como sobrevivientes. Incluso ayudados por esclavos, los pequeños plantadores encontraron una existencia difícil. Bordeando el cono volcánico, las colinas de Nieves eran tan empinadas y rocosas que incluso cuando estaban en terrazas, resultaban problemáticas para el cultivo del azúcar. La isla perdió constantemente su eminencia económica, especialmente después de que una misteriosa enfermedad de las plantas, agravada por la sequía, se arrastrara lentamente por Nieves en 1737 y la despojara de gran parte de su exuberante vegetación. Esto provocó un éxodo masivo de refugiados, incluida Anne Fawcett, que se había casado con un plantador acomodado. James Lytton. Se dirigieron a la isla danesa de St. Croix, trazando una ruta de escape que los padres de Hamilton debían seguir. La evidencia indica que el matrimonio Fawcett se vio empañado por disputas perpetuas, tal vez agravadas por las muertes consecutivas de 2 de sus hijos en 1736 y la plaga que resecó la isla al año siguiente.
Mary Fawcett era una mujer bonita y socialmente ambiciosa, y probablemente no se contentaba con perder el tiempo en una isla estancada. Decidida e ingeniosa, con una clara habilidad para cultivar hombres poderosos, apeló al canciller de las islas de Sotavento para que se separara legalmente de su esposo. En el acuerdo de 1740, los Fawcett acordaron vivir separados y apartados por el resto de sus vidas, y Mary renunció a todos los derechos sobre la propiedad de su esposo a cambio de una anualidad inadecuada de 53 libras. Es posible que ella y Rachel atravesaran el estrecho de 3 kilómetros hasta San Cristóbal, donde incluso se encontraron por primera vez con un joven noble escocés llamado James Hamilton. Debido a que su madre había renunciado a todos los reclamos sobre el dinero de John Fawcett, Rachel Fawcett, de 16 años, logró el repentino brillo de una heredera menor en 1745, cuando su padre murió y le dejó todas sus propiedades. Ya que Rachel era brillante, hermosa y de voluntad fuerte, rasgos que podemos deducir de los acontecimientos posteriores, debe haber sido perseguida con fuerza en un mundo crónicamente deficiente en mujeres europeas adineradas y educadas. Rachel y su madre decidieron comenzar de nuevo en St. Croix, donde James y Anne Lytton habían prosperado, construyendo una propiedad sustancial en las afueras de la capital, Christiansted, llamada Grang. Es probable que los Lytton les presentaran a otro recién llegado de Neves, un danés llamado Johan Michael Lavín, que había vendido artículos para el hogar y ahora aspiraba al estatus de plantador. El nombre Lavín puede ser una variante sefardí de Levin, pero si era judío, logró ocultar sus orígenes. Si se hubiera presentado como judío, la presuntuosa Mary Fawcett ciertamente habría aplastado el matrimonio en un testamento que desaprobaba el matrimonio religioso no menos que el matrimonio interracial. A partir de evidencia fragmentaria, Lavín emerge como un hombre que soñaba con arrancar riquezas repentinas del Nuevo Mundo, pero tropezó, como otros, con múltiples decepciones. El año antes de conocer a Rachel, despilfarró gran parte de su miserio capital en una pequeña plantación de azúcar de St. Croix. En su isla de grandes propiedades, una operación rentable requería de 50 a 100 esclavos, algo más allá de los ensueños del escasamente capitalizado Lavín. Luego bajó sus aspiraciones apreciablemente y, tratando de convertirse en un plantador barato, adquirió una participación del 50% en una pequeña plantación de algodón. Más allá de su aparente atractivo físico, Rachel Fawcett debe haber representado una nueva fuente de dinero para Lavín. Para Alexander Hamilton, Johann Michael Lavín fue el ogro certificado de esta saga familiar. Escribió: un danés, un cazador de fortunas llamado Lavín, vino a Nieves engalanado de oro y le dio sus servicios a mi madre, entonces una joven hermosa que tenía una fortuna cómoda. En el siglo XVIII, una fortuna cómoda significaba una suficiente para una vida comparativamente fácil. Aficionado a los vestidos de seda negra y los chalecos azules con botones dorados brillantes, Lavín era un vestidor llamativo y debe haber derrochado en tales galas para ocultar el presupuesto ajustado y hacerse pasar a Mary Fawcett como un pretendiente adinerado. Hamilton lamentó el día en que su abuela quedó cautivada por el brillo de la apariencia de Lavín y subastó las ofertas de su hija al mejor postor. De conformidad con los deseos de su madre, pero en contra de su propia inclinación, dijo Hamilton, Rachel, de 16 años, accedió a casarse con el mayor de los Lavín, al menos una docena de años mayor que ella. En la franca estimación de Hamilton, era un matrimonio odioso, ya que la hija de una unión infeliz se apresuraba directamente a otra. En 1745, la desafortunada boda tuvo lugar en el Grange. Los recién casados establecieron una casa en su propia y modesta plantación que se llamó, con macabra ironía, El Contentamiento. Al año siguiente, la novia adolescente dio a luz a un hijo, Peter, destinado a ser su único hijo legítimo.
Uno se pregunta si Rachel alguna vez se sometió a más relaciones conjugales con Lavien. Incluso si Lavien no era el hombre tosco de personalidad repulsiva evocado por el nieto de Hamilton, parece claro que Rachel se sintió sofocada por su marido mayor, encontrándolo grosero e insoportable. En 1748, Lavien compró la mitad de las acciones en otra pequeña plantación de azúcar, aumentando su deuda y desperdiciando la herencia de Rachel, que disminuía rápidamente. El matrimonio se deterioró hasta el punto en que la testaruda esposa simplemente abandonó la casa alrededor de 1750. Un vengativo Lavien despotricó en un decreto de divorcio posterior que mientras Rachel había vivido con él, había cometido errores que entre marido y mujer eran indecentes y muy sospechosos. En su severo juicio, ella era desvergonzada, grosera e impía. Enfurecido, con su orgullo magullado, Lavien estaba decidido a humillar a su rebelde novia, aprovechando una ley danesa que permitía a un marido encarcelar a su esposa si ella era declarada culpable de adulterio 2 veces y ya no residía con él. Hizo que Rachel fuera encarcelada en el temido Christiansfern, el fuerte de Christiansted, que cumplía una doble función como cárcel de la ciudad. Rachel a veces ha sido presentada como una prostituta. Uno de los némesis periodísticos de Hamilton lo calificó de «hijo de una campesina». Pero tales insinuaciones son absurdas. Por otro lado, el hecho de que Lavien transmitiera sus acusaciones contra ella y no encontrara ninguna refutación directa sugiere que Rachel se había burlado de las convenciones sociales y había encontrado consuelo en los brazos de otros hombres. Encaramado en el borde de Gallows Bay, Fort Christiansvern tenía cañones que podían ser entrenados contra piratas o barcos enemigos que cruzaban el arrecife de coral, así como artillería más pequeña que podía orientarse hacia tierra y utilizarse para reprimir insurrecciones de esclavos. En este lugar espantoso, se impusieron castigos indescriptibles a los negros rebeldes que habían cometido crímenes atroces, golpear a los blancos, incendiar campos de caña o correr hacia la libertad. Podían ser azotados, marcados y castrados, encadenados con pesados hierros de plomo y enterrados en mazmorras sucias. Las celdas restantes tendían a estar pobladas por borrachos de la ciudad y ladrones, y la escoria de la sociedad blanca. Parece que ninguna otra mujer que no sea Rachel Lavien fue encarcelada allí por adulterio. Rachel pasó varios meses en una celda húmeda y estrecha que medía 3 por 4 metros, y debe haber pasado por tormentos infernales de miedo y soledad. A través de una pequeña ventana profundamente insertada, podía mirar a través de púas afiladas que rodeaban la pared exterior y contemplar el agua azul verdosa que brillaba bajo la feroz luz del sol tropical. También podía escuchar a escondidas el concurrido muelle, lleno de barriles de azúcar, que su hijo Alexander frecuentaría un día cuando era un joven clerk en una empresa comercial. Mientras tanto, tuvo que atragantarse con una dieta nauseabunda de arenque salado, bacalao y papilla de harina de maíz amarilla hervida. Como psicólogo aficionado, Lavien dejó algo que desear, porque imaginó que cuando Rachel fuera liberada después de 3 a 5 meses, esta mujer rota ahora se sometería dócilmente a su gobierno autocrático, que todo sería mejor y que ella, como una verdadera esposa, habría cambiado su modo de vida impío y viviría con él como correspondía de forma apropiada, como proclamó más tarde el decreto de divorcio. No había contado con su espíritu invencible. La soledad solo había endurecido su determinación de expulsar a Lavien de su vida. Como Hamilton filosofó más tarde en otro contexto, basta con consultar a nuestros propios corazones para convencernos de que las naciones, como los individuos, se rebelan ante la idea de ser guiadas por la compulsión externa. Después de que Rachel abandonara el fuerte, pasó una semana con su madre, quien vivía con uno de los señores supremos de St. Croix, el capitán de la ciudad Bertram Peter Denali, y se mantenía cosiendo y alquilando a sus 3 esclavos. Entonces Rachel hizo algo valiente pero imprudente, que selló su futuro estatus como paria. Huyó de la isla, abandonando tanto a Lavien como a su único hijo Peter.
Al hacerlo, renunció a los beneficios futuros de una separación legal y, sin darse cuenta, condenó al no nacido Alexander a la ilegitimidad. En su orgulloso desafío a la persecución, su fortaleza mental y su disposición a la controversia, es difícil no ver una vista previa sorprendente del comportamiento apasionadamente obstinado de su hijo. Cuando se fue a San Cristóbal en 1750, Rachel parece haber estado acompañada por su madre, quien anunció su partida a los acreedores en un aviso de periódico y liquidó sus deudas. Rachel debe haber imaginado que nunca volvería a ver a St. Croix y que el vengativo Labian le había infligido su último latigazo. Alexander Hamilton puede haber estado reflexionando sobre el matrimonio de su madre con Labian cuando más tarde observó: es algo muy bueno cuando sus estrellas unen a dos personas compatibles, con almas capaces de saborear las dulzuras de la amistad y la sensibilidad, pero es una vida de perros cuando dos temperamentos disonantes se encuentran. Cuando llegara el momento de elegir su propia vida, procedería con especial cuidado. El otro padre de Hamilton, James Hamilton, también había sido acosado por la desgracia en las islas. Nacido alrededor de 1718, fue el cuarto de 11 hijos, 9 hijos y 2 hijas de Alexander Hamilton, el terrateniente de Grange en la parroquia de Stevenston, en Ayrshire, Escocia, al suroeste de Glasgow. En 1711, Alexander Hamilton, el 14º terrateniente en la llamada línea Cambuscade de Hamilton, se casó con Elizabeth Pollock, la hija de un baronet. Como Alexander debe haber escuchado hasta la saciedad, en su infancia, los Cambuscade Hamilton poseían un escudo de armas y durante siglos habían sido dueños de un castillo cerca de Kilmarnock llamado Grange, y se jactó en años posteriores de que era el vástago de una familia escocesa de primer nivel. La verdad es que, sobre la cuestión de quiénes eran mis padres, tengo mejores pretensiones que la mayoría de los que en este país se enorgullecen de ascendencia. En 1685 la familia tomó posesión del castillo Carlow, cubierto de hiedra ubicado en un lugar destacado en colinas azotadas por el viento sobre la pequeña ciudad costera de Stevenston. Hoy en día, solo un montículo de ruinas pintorescas, esta majestuosa pila presentaba un gran salón con elegantes ventanas góticas y se completaba con su propia baronía. El castillo se encuentra en la orilla boscosa y bastante empinada de un pequeño arroyo y tiene vistas a una hermosa cañada, escribió un periódico mientras la estructura permanecía intacta. Los ocupantes del castillo disfrutaron de una hermosa vista, aunque a menudo nublada, de la isla de Arran al otro lado del estuario de Clyde. Entonces, como ahora, la campiña de North Ayrshire consistía en prados suavemente ondulados que estaban bien regados por arroyos y estanques. Las vacas y los caballos pastaban en laderas en gran parte sin árboles. En el momento en que James Hamilton creció en el castillo de Carlow, la finca familiar era tan grande que abarcaba no solo Stevenston, sino la mitad de la tierra cultivable de la parroquia. Aparte de una industria artesanal de tejedores y un pequeño grupo de artesanos que fabricaban arpas judías, la mayoría de los residentes locales se acurrucaban en chozas frías, subsistían con una espantosa dieta de avena y se ganaban la vida como agricultores arrendatarios para los Hamilton. A pesar de su fantástica crianza en el castillo y su noble linaje, James Hamilton se enfrentó a perspectivas inciertas. Como cuarto hijo, tenía pocas posibilidades de heredar el título histórico de terrateniente de Grange, y como todos los hermanos menores en este lugar precario, se esperaba que se fuera y se las arreglara solo. Como señaló su hijo Alexander, su padre, como un hijo menor de una familia numerosa, fue criado para el comercio. A partir de la información incompleta que se puede obtener sobre los hermanos de James Hamilton, parece que él era la oveja negra de la familia marcada por la mediocridad. Si bien James no tenía una educación formal de la que hablar, 2 hermanos mayores y 2 menores asistieron a la Universidad de Glasgow, y la mayoría de sus hermanos encontraron un lugar cómodo en el mundo. El hermano John financió empresas de manufactura y seguros. El hermano Alexander se convirtió en cirujano. El hermano Walter en médico y aboticario. Y el hermano William
en un próspero comerciante de tabaco, mientras que la hermana Elizabeth se casó con el agrimensor de aduanas de Port Glasgow. Tolerante y displicente, desprovisto de la ambición que impulsaría a su enérgico hijo James Hamilton, no parecía internalizar el espíritu de Glasgow de trabajo duro y disciplina estricta. Uno tiene la impresión de que su hermano mayor, John, ahora terrateniente de Grange, no era un hacendado rural que montaba a caballo, sino un hombre activo y emprendedor que estaba intensamente involucrado en la banca, el transporte marítimo y el negocio textil que revolucionó Glasgow. Esta catedral y ciudad universitaria, descrita con entusiasmo por Daniel Defoe en la década de 1720 como la pequeña ciudad más hermosa de Gran Bretaña, ya respiraba un animado espíritu comercial del tipo que más tarde atrajo a Alexander Hamilton. Después de la unión de 1707 con Inglaterra, a medida que el comercio escocés con las colonias de América del Norte e Indias Occidentales florecía, los príncipes comerciantes se enriquecieron traficando con azúcar, tabaco y algodón. En noviembre de 1737, John Hamilton tomó al afable pero irresponsable James, entonces de 19 años, y lo llevó a un aprendizaje de 4 años con un innovador hombre de negocios de Glasgow llamado Richard Allen. Allen había ejecutado una audaz incursión en los secretos industriales holandeses, una que anticipa sorprendentemente lo que Alexander Hamilton intentó más tarde al llevar la fabricación a Paterson, New Jersey, y ayudó a ser pionero en la industria del lino en Escocia con su Harlem Linen and Dye Manufactory. En 1741, Hamilton se asoció con Allen y 3 grandes de Glasgow, Archibald Ingram, John Glassford y James Dutchman, para formar la Glasgow Inkle Factory, que producía cintas de lino, inkles, que se usaban para hacer encajes. Los socios de Hamilton eran la realeza comercial de Glasgow, que se desplazaba en elegantes carruajes, presidía las finanzas y dominaba el río Clyde con sus barcos oceánicos. Durante muchos años, estos hombres rescatarían incansablemente al desventurado James Hamilton de los recurrentes problemas financieros. El pesado contrato de 4 años que James Hamilton firmó con Richard Allen en 1737 fue una forma de esclavitud legal que lo obligó a trabajar como aprendiz y sirviente. John Hamilton le pagó a Allen 45 libras esterlinas para preparar a su hermano menor en el comercio textil. En cambio, James recibiría alojamiento, comida y ropa de cama limpias en la casa de Allen, pero no vacaciones garantizadas ni tiempo libre de fin de semana. John Hamilton debe haber pensado que estaba guiando al descarriado James hacia una nueva industria prometedora. Con el tiempo, la industria del lino demostró ser rentable, pero durante esta fase inicial fue una propuesta desalentadora que drenaba dinero. Entonces, cuando el acuerdo de aprendizaje expiró en 1741, James Hamilton decidió probar su suerte en las Indias Occidentales. Muchos jóvenes aristócratas acudieron en masa a las islas azucareras de las Indias Occidentales, seducidos por una fantasía común. Amasarían una fortuna rápida como plantadores o comerciantes, luego regresarían a Europa llenos de dinero en efectivo y se harían con magníficas propiedades. La campiña de Glasgow estaba repleta de casas de campo de los ganadores de este sorteo. Grandes cargamentos de azúcar viajaban de las islas de las Indias Occidentales a las casas sirvientes o refinerías de Glasgow, y sus destilerías producían brandy de ese azúcar. Más allá del comercio de azúcar, los laboriosos escoceses también operaban tiendas que vendían provisiones a las plantaciones y comercializaban sus productos. Un historiador ha señalado: sus emporios estaban repletos de líneas completas de productos europeos y norteamericanos, ferretería, cortinas, ropa, zapatos y demás, y se parecían mucho a los almacenes. De todas las islas del Caribe, pocas disfrutaron de conexiones más íntimas con Glasgow que San Cristóbal en las islas de Sotavento, comúnmente conocidas como San Cristóbal. Más de la mitad de las concesiones de tierras originales de la isla se otorgaron a escoceses. Como hijo de un terrateniente escocés, James Hamilton debió haber comenzado con un mínimo de prestigio social en St. Kitts, pero nunca se vio reforzado por el dinero o el éxito empresarial. El comercio de azúcar o suministros de plantaciones en las Indias Occidentales era peligroso para aquellos con escaso capital.
Los clientes exigían crédito a estos intermediarios, que tenían que asumir el riesgo de la mercancía hasta que se revendía en Europa. Mientras tanto, tenían que pagar los derechos del azúcar. El más mínimo error en el cálculo o el retraso en el pago inundan a un comerciante en pérdidas catastróficas. Probablemente el destino alcanzó a James Hamilton, quien vaciló rápidamente y tuvo que ser rescatado repetidamente por su hermano John y sus amigos de Glasgow. En calidad de comerciante se fue a San Cristóbal, donde por un temperamento demasiado generoso y demasiado fácil, fracasó en los negocios y finalmente cayó en circunstancias indigentes, escribió su hijo Alexander, en tonos discretos. Habló de este padre en un tono indulgente, teñido de lástima más que de desprecio. Fue su culpa haber tenido demasiado orgullo y una porción demasiado grande de indolencia, pero su carácter era por demás irreprochable y sus modales los de un caballero. En resumen, Hamilton veía a su padre como amable, pero perezosamente inepto. Heredó el orgullo de su padre, aunque no su indolencia, y su excepcional capacidad para el trabajo fue su propio comentario tácito sobre el de él. James Hamilton tenía poca idea de que su protector, hermano mayor, estaba actuando como su prestamista de último recurso, ya que John exhortó a los acreedores de su hermano a enmascarar su papel, advirtiendo a un acreedor en 1749: «Mi hermano no sabe que estoy comprometido con él». A partir de las cartas de John Hamilton, uno siente que James estaba distante, incluso distanciado de su familia. La última carta que su madre recibió de él fue hace algún tiempo, donde escribe que tenía facturas, pero en ese momento no vencían, reveló John en una carta a un socio comercial. Quizás avergonzado por su continua torpeza, James parece haber ocultado el alcance de sus problemas financieros. Que la carrera de James Hamilton probablemente estaba en ruinas antes de que Rachel Fawcett Lavien se materializara, lo sugieren las actas de la reunión del Consejo de San Cristóbal del 15 de julio de 1748, que informaron que había prestado juramento como vigilante o pesador. Los insectos desafortunadamente se han comido las letras del medio, para el puerto de Bicester, la capital de la isla. Entonces, si su periodo en los trópicos estaba destinado a ser un interludio fugaz y lucrativo, había comenzado a convertirse en una trampa permanente. Muchos jóvenes europeos buscadores de fortuna que esperaban regresar a casa tomaban una amante negra o mulata temporal y aplazaban el matrimonio hasta que regresaran a salvo a suelo nativo. El hecho de que sus planes hubieran fracasado drásticamente habría hecho que James Hamilton fuera más receptivo a una relación romántica con una mujer europea separada, ahora que sabía que no volvería a ver Escocia en el corto plazo. Cuando Rachel conoció a James Hamilton en St. Kitts a principios de la década de 1750, una cierta simetría había dado forma a sus vidas. Ambos estaban marcados por los primeros reveses, habían sufrido un descenso vertiginoso en la posición social y había lidiado con los terrores de la movilidad económica descendiente. Cada uno habría sido excluido de la sociedad más enrarecida de las Indias Occidentales británicas y tentado a elegir una pareja de la limitada población de blancos trabajadores. Su relación era el tipo de pareja que fácilmente podría producir un hijo hipersensible a la clase y el estatus y dolorosamente consciente de que las jerarquías sociales gobernaban el mundo. El divorcio fue una novedad en el siglo XVIII. Obtener uno en las colonias de la corona era un asunto costoso y tortuoso, y esto privó a James y a Rachel de cualquier cambio para legitimar su matrimonio. Poniendo la mejor cara a la vergonzosa situación, Alejandro a veces fingía que sus padres se habían casado. De la huida de Rachel de St. Croix, declaró: «Mi madre luego fue a St. Kitts, conoció a mi padre y se produjo un matrimonio entre ellos, seguido de muchos años de cohabitación y varios hijos. Dado que la relación pudo haber durado 15 años, presumiblemente adquirió los adornos de un matrimonio, lo que permitió a Alejandro mantener que su ilegitimidad era un mero tecnicismo legal y no tenía nada que ver con padres negligentes o despilfarradores. De hecho, los padres de Hamilton, aunque eran un matrimonio consuetudinario,
se presentaron como James y Rachel Hamilton. Tuvieron 2 hijos, James Jr. y 2 años después Alexander. Dado que Hamilton habló de que su madre tenía varios hijos, otros hermanos pueden haber muerto en la infancia. Las personalidades de James y Rachel Hamilton, evocadas por los descendientes de Alexander, tienen una cualidad ligeramente irreal, incluso desinfectada. El propio hijo de Hamilton, John, evocó a Rachel como una mujer de intelecto superior, sentimientos elevados y gracia inusual de persona y modales. A ella le debía su genio. Quizás no menos fantasioso fue el retrato paterno embadurnado por el nieto de Hamilton, Allen McLean Hamilton. El padre de Hamilton no parece haber tenido éxito en ninguna actividad, pero en muchos sentidos era un gran soñador, y algo así como un estudiante cuya principal felicidad parecía estar en la sociedad de su hermosa y talentosa esposa, que era en todos los días intelectualmente superior. ¿Esta acogedora escena doméstica se basa en una historia oral creíble o en relaciones públicas familiares? El registro documental es, por desgracia, mudo. La única impresión ineludible que tenemos es que Hamilton recibió su cerebro y su implacable fuerza de voluntad de su madre, no de su padre errante e indolente. Por otro lado, la ascendencia escocesa de su padre le permitió a Alexander soñar despierto que no era simplemente un paria de las Indias Occidentales, consignado para siempre a un estatus humilde, sino un aristócrata disfrazado esperando declarar su verdadera identidad y representar su papel en un escenario más grande. Pocas preguntas atormentan más a los biógrafos de Hamilton que el desconcertante asunto de su año nacimiento. Durante mucho tiempo los historiadores aceptaron 1757, el año utilizado por el propio Hamilton y su familia. Sin embargo, varias pruebas convincentes de su periodo caribeño han hecho que muchos historiadores recientes opten por 1755. En 1766, Hamilton estampó su firma como testigo de un documento legal, un honor dudoso si solo tenía 9 años. En 1768, un tribunal testamentario en Saint Croix informó que tenía 13 años, evidencia muy convincente ya que no se basaba en su testimonio, sino que provenía de su tío. Cuando Alexander publicó un poema en un periódico de Saint Croix en 1771, el aspirante a bardo informó al editor: «Señor, soy un joven de unos 17 años». La forma en que un adolescente lo dice tenía 16 años, lo que también coincidiría con la fecha de 1755. La gran cantidad de evidencia del periodo posterior a la llegada de Hamilton a América del Norte sugiere 1757 como su año de nacimiento, pero prefiriendo la integridad de la evidencia contemporánea sobre la retrospectiva, optaremos aquí por un cumpleaños del 11 de enero de 1755. De su padre, Rachel había heredado una propiedad frente al mar en Main Street, en Charlestown, la capital de Nevis, donde la leyenda proclama que Alexander nació y vivió como un niño. Si es así, habría visto a la izquierda el fondeadero de la ciudad y una brillante extensión de agua, llena de barcos de esclavos y carga. A la derecha se extendían las escarpadas estrimaciones y las oscuras montañas marrones de San Cristóbal. Muy apropiadamente, este niño destinado a ser el anglófilo más importante de Estados Unidos entró en el mundo como súbdito británico, nacido en una isla británica en el reinado de George II. Era pequeño y delgado de hombros y de apariencia claramente escocesa, con una tez florida, cabello castaño rojizo y brillantes ojos azul violeta. Un mentor de las Indias Occidentales, que recordaba a Hamilton como estudioso y bastante delicado y frágil, se maravilló de haber reunido la energía posterior para sus extenuantes hazañas estadounidenses. Como todos en las Indias Occidentales, Hamilton tuvo amplia exposición temprana a los negros. En esta sociedad altamente estratificada, con sus muchas gradaciones de casta y color, los blancos siempre pobres poseían esclavos y los alquilaban para obtener ingresos. En 1756, un año después del nacimiento de Hamilton, su abuela, Mary Fawcett, que ahora residía en la isla holandesa de San Eustaquio, redactó su testamento final y dejó: «Mis 3 queridos esclavos, Rebecca, Flora y Esther, a su hija Rachel».
Hamilton probablemente no tuvo una educación formal en Nieves. Su nacimiento ilegítimo bien pudo haberle impedido recibir instrucción anglicana, pero parece haber tenido tutoría individual. Su hijo relató más tarde que, rara vez, cuando aludía a su historia personal, mencionaba con una sonrisa que le habían enseñado a repetir el decálogo en hebreo en la escuela de una judía tan pequeña que lo colocaban de pie a su lado sobre una mesa. Esta encantadora viñeta cuadra con dos hechos conocidos. Las mujeres mayores en el Caribe comúnmente enseñaban a los niños, y Nieves tenía una próspera población de judíos sefardíes, muchos de los cuales habían escapado de la persecución en Brasil y habían entrado en el comercio local de azúcar. En la década de 1720, constituían una cuarta parte de la población blanca de Charleston y crearon una sinagoga, una escuela y un cementerio bien cuidado que sobrevive hasta el día de hoy. Su madre hugonote, protestante francesa, también pudo haber instruido a Hamilton, ya que era cómodamente bilingüe y más tarde se sintió más cómodo en francés que Franklin, Adams, Jefferson y otros diplomáticos estadounidenses que habían pasado años luchando por dominar la lengua en París. Quizás a partir de esta exposición a una edad impresionable, Hamilton albergó una reverencia de por vida por los judíos. En años posteriores, anotó en privado en una hoja de papel que el progreso de los judíos, desde su historia más temprana hasta el presente, ha sido y está completamente fuera del curso ordinario de los asuntos humanos. ¿No es entonces una conclusión justa que la causa también es extraordinaria? En otras palabras, ¿que es el efecto de algún gran plan providencial? Más tarde, en el calor de un caso legal de renombre, Hamilton desafió al abogado contrario. ¿Por qué desconfiar de la evidencia de los judíos? ¿Desacreditarlos y destruir la religión cristiana? ¿No fueron los testigos judíos de esa fe pura y santa, feliz y aprobada por el cielo, convertidos a esa fe? Para un niño con la fértil imaginación de Hamilton, la corta historia de Nevis debe haber proporcionado un rico almacén de material. Estaba bien situado para presenciar el choque de las potencias europeas, con incesantes escaramuzas entre barcos franceses, españoles e ingleses y enjambres de piratas y corsarios merodeadores. El tribunal del almirantazgo se encontraba en Nevis, lo que significa que los bucaneros fanfarrones con esposas eran arrastrados al Palacio de Justicia local antes de los ahorcamientos adecuados en Gallows Bay. Si bien algunos piratas eran simplemente piratas, muchos fueron respaldados discretamente por naciones europeas en guerra, tal vez instruyendo a Hamilton sobre la forma en que las potencias extranjeras pueden manipular la soberanía nacional. Periódicamente, los asesinos llegaban a tierra para batirse en duelo, recurriendo a pistolas convencionales o cortándose unos a otros con fuertes alfanjes, comida emocionante para cualquier niño. Las disputas de sangre eran asuntos rutinarios en las Indias Occidentales. La sociedad de las plantaciones era un orden feudal basado en el honor y la dignidad personal, lo que hacía que los duelos fueran populares entre los blancos que se consideraban nobles. Al igual que en el sur de Estados Unidos, un sentido exagerado de honor romántico ha sido una forma inconsciente para que los dueños de esclavos alarden su superioridad moral, purguen la culpa reprimida y encubran la naturaleza brutal de su comercio. En la medida en que los duelos más tarde fascinaron a Hamilton en un grado poco saludable, esta fascinación puede haberse originado en el evento más legendario de Nieves en la década de 1750. En 1752, John Barbour, un joven abogado de Nieves, y Matthew Mills, un rico plantador de San Cristóbal, estaban discutiendo sobre un acuerdo de tierras cuando Mills, un rico en Barbour, lo llamó un cachorro impertinente, el tipo de palabras de pelea que provocaron duelos. Un día, al amanecer, elegantemente vestido con un sombrero de cordones plateados y una bata blanca, Barbour fue llevado a San Cristóbal por un niño esclavo.
En un campo de duelo en Frigate Bay, se encontró con Mills, levantó su pistola montada en plata y lo mató a quemarropa. En el sensacional juicio del asesinato, se alegó que Barboat había matado a tiros a Mills antes de que este último tuviera la oportunidad de sacar su pistola de su funda. Un testigo estrella fue el Dr. William Hamilton, un posible pariente de James Hamilton, quien testificó que Mills había recibido un disparo en el costado y, por lo tanto, debió haber sido emboscado. Ciertos elementos de este juicio presagian casi espeluznantemente el choque fatal entre Alexander Hamilton y Aaron Burr. Barboat, bien educado pero endeudado, se burló de la idea de que había asesinado al popular Mills, alegando que lo había matado de manera justa de acuerdo con las nociones de honor que prevalecen entre los hombres. Barboat insistió que Mills le había apuntado con su pistola incluso mientras absorbía la bala fatal. Como iba a suceder con Aaron Burr, los lugareños testificaron que Barboat, de manera poco caballerosa, había realizado prácticas de tiro en las semanas anteriores. Barboat finalmente fue condenado y enviado a la horca. Los niños de Nevis, como Hamilton, que nació 3 años después, habrían saboreado cada detalle sangriento de esta historia. La violencia era común en Nevis como en todas las islas azucareras plagadas de esclavos. Los 8,000 negros cautivos empequeñecieron fácilmente en número a los 1,000 blancos. Una desproporción, comentó un visitante, que necesariamente convierte a todos los hombres blancos que no están exentos por la edad y la decrepitud en una milicia bien regulada. Charlestown era una ciudad compacta de callejuelas estrechas y torcidas y edificios de madera, y Hamilton habría pasado regularmente por los bloques de subastas de esclavos en Market Shop y Crosses Alley, y contemplado bárbaros azotes en la plaza pública. La economía azucarera del Caribe era un sistema de salvajismo inimitable, lo que hacía que las plantaciones de tabaco y algodón del sur de Estados Unidos parecieran casi gentiles en comparación. La tasa de mortalidad de los esclavos que cortaban caña de azúcar bajo un sol tropical despiadado era simplemente asombrosa. 3 de cada 5 morían dentro de los 5 años posteriores a su llegada, y los dueños de esclavos necesitaban reponer sus campos constantemente con nuevas víctimas. Un plantador de Nevis, Edward Huggins, estableció un récord siniestro cuando administró 365 latigazos a un esclavo y 292 a una mujer. Evidentemente imperturbable por este sadismo, un jurado local lo absolvió de todas las irregularidades. Una decorosa dama británica que visitó San Cristóbal miró horrorizada a las esclavas desnudas y a las esclavas que conducían caminos polvorientos por capataces que los azotaban a intervalos regulares, como si necesitaran recordatorios constantes de su servidumbre. Cada 10 negros tienen un conductor que camina detrás de ellos, sosteniendo en su mano un látigo corto y uno largo, y observas constantemente dónde se ha hecho la solicitud. Otro visitante británico dijo que si un hombre blanco mata a un negro, no puede ser juzgado por su vida por el asesinato. Si un negro golpea a un hombre blanco, es castigado con la pérdida de su mano y si extrae sangre, con la muerte. La vida en la isla contenía suficientes escenas espeluznantes para oscurecer la visión de la vida de Hamilton, inculcando un pesimismo ineradicable sobre la naturaleza humana que infundió toda su escritura. Todo el horror se mezcló incongruentemente con la belleza natural de las aguas turquesas, las puestas de sol llameantes y las lánguidas hojas de palmera. En esta zona geológicamente activa, las colinas burbujeaban con aguas termales con alto contenido de azufre que luego se convirtieron en mecas turísticas. El mar estaba repleto de langostas, pargos, meros y caracoles, mientras que las selvas estaban llenas de parros y mangostas. También había monos en abundancia, verbets verdes, enviados desde África a principios de siglo. Muchos viajeros apreciaban la isla como un refugio aislado, uno de los cuales la encontraba tan cautivadora que sostenía que, si un hombre venía allí con su esposa, podría quedarse para siempre en el dulce receso de Nevis. Todo era muy agradable y templado, supremamente hermoso y lánguido. Si eras blanco y eras rico, y hacías la vista gorda ante la población negra que expiraba en los cañaverales.
Si Rachel pensó que el apetito de venganza de Johann Michael Lavian se había saciado en Christenstedt, lamentablemente se desengañó de esta noción en 1759. 9 años después de que Rachel huyera de St. Croix, Lavian salió a la superficie para una última lección de retribución. Oprimido por deudas, se había visto obligado a ceder su plantación más reciente a 2 prestamistas judíos y mantenerse como supervisor de la plantación mientras alquilaba su pequeño grupo de esclavos. Mientras tanto, había comenzado a vivir con una mujer que se dedicaba a lavar ropa para aumentar sus ingresos. Puede haber sido el deseo de Lavigne de casarse con esta mujer lo que lo llevó abruptamente a obtener una citación oficial de divorcio de Rachel el 26 de febrero de 1759. En un documento hirviendo de indignación, Lavigne calificó a Rachel como una mujer escarlata, entregada a una vida pecaminosa. Al no haber podido enmendar sus caminos después del encarcelamiento, el decreto decía que Rachel se había ausentado de Lavigne durante 9 años y se había ido a otro lugar, donde ha engendrado varios hijos ilegítimos, por lo que se cree que tal acción es más que suficiente para que él obtenga el divorcio de ella. Lavigne señaló con amargura que él mismo se había ocupado del hijo legítimo de Rachel con lo poco que había podido ganar, mientras que ella había olvidado por completo su deber y dejó solos a su esposo e hijo, y en cambio se entregó a prostituirse con todos, cosas que la demandante dice que son tan conocidas que su propia familia y amigos deben odiarla por ello. Después de esta acusación viciosa, Lavigne exigió que se le negaran a Rachel todos los derechos legales sobre su propiedad. Advirtió que si moría antes que ella, Rachel como viuda posiblemente buscaría tomar posesión de la propiedad y por lo tanto no solo adquirir lo que no debería tener, sino también quitárselo a su hijo y dárselo a sus hijos prostitutos. Así fue como Lavigne designó a Alexander y a su hermano hijos de una prostituta. Estaba decidido a preservar su riqueza para su único hijo legítimo, Peter, de 13 años. Rachel sin duda estaba aturdida por esta venganza imprevista, este retroceso a un pasado de pesadilla. Citada a comparecer ante el tribunal en St. Croix, debe haber temido más represalias de Lavigne y no se presentó ni refutó las acusaciones. El 25 de junio, Lavigne recibió un divorcio que le permitió volver a casarse, mientras que Rachel tenía estrictamente prohibido hacerlo. Las autoridades danesas se tomaron en serio esos decretos y multaron o destituyeron a cualquier clérigo que casara a parejas desafiando tales decisiones. De un solo golpe rápido, Lavigne había salvaguardado la herencia de su hijo y penalizado a Rachel, haciendo imposible que sus 2 hijos inocentes mitigaran el estigma de la ilegitimidad. Por detestables que sean las acciones de Lavigne, hay que decir 2 cosas en su defensa. Rachel había renunciado a la responsabilidad de Peter y obligó a Lavigne a traer al niño solo. Además, Lavigne posteriormente fue testigo de documentos legales para los Lytton, los suegros de Rachel en St. Croix, lo que sugiere que su propia familia pudo haber visto su vida como menos que intachable. En vista de esta dolorosa historia, Rachel probablemente nunca imaginó que regresaría a St. Croix, pero una confluencia de eventos cambió eso. A principios de la década de 1760, Lavigne se mudó a Frederiksted, en el otro lado de St. Croix de Christiansted, e incursionó en bienes raíces. Luego, alrededor de 1764, Peter se mudó a Carolina del Sur. Entonces, cuando James Hamilton recibió una asignación de negocios en Christiansted en abril de 1765, podría haber llevado a Rachel y a los 2 niños sin temer colisiones adversas con Lavigne. James Hamilton seguía aprovechándose de las conexiones comerciales de su hermano en Glasgow. Se desempeñó como secretario principal de Archibald Ingram de St. Kitts, hijo de un magnate del tabaco de Glasgow del mismo nombre. Los Ingram le pidieron a James que cobrara una gran deuda adeudada a un hombre llamado Alexander Moore, que regresaba a Europa y había decidido que les debía dinero. El pleito resultante se prolongó hasta enero de 1766.
Mientras tanto, Rachel y los niños se instalaron en Christiansted. Empujada de nuevo al mundo de su antigua desgracia, Rachel vivía a unas cuadras del fuerte donde había sido encarcelada y ya no tenía la libertad de hacerse pasar por la señora Hamilton. En las listas de impuestos de St. Croix aparece con variantes mal escritas de Fawcett y Lavigne. Despojados de cualquier manto de legitimidad que los hubiera protegido, se habría vuelto evidente para Alexander y James Jr. por primera vez que eran niños naturales y que su madre había sido una mujer notoria. James Hamilton obtuvo una aparente victoria en el caso Moore, luego abandonó St. Croix y abandonó a su familia para siempre. ¿Por qué esta salida repentina? ¿La escandalosa reputación de Rachel causó una ruptura en su relación? Lavigne llevó a cabo una campaña de desprestigio y envenenó el aire con insinuaciones. Estos escenarios parecen poco probables dado que James Hamilton nunca apareció en las listas de impuestos de St. Croix, lo que sugiere que sabía todo el tiempo que era un visitante transitorio. Alexander ofreció una razón indulgente pero plausible para la deserción de su padre. Ya no podía permitirse mantener a su familia. Debido a que James Jr., de 12 años, y Alexander, de 10, habían alcanzado una edad en la que podían ayudar a Rachel, James Sr. pudo haber creído que podía asumir sus deberes paternos sin remordimientos indebidos de culpa. Más con dolor que con malicia, Alexander escribió a un pariente escocés 30 años después: «Sin duda has entendido que los asuntos de mi padre se arruinaron muy temprano, de modo que su situación, durante la mayor parte de su vida, estuvo lejos de ser elegible. Este estado de cosas ocasionó una separación entre él cuando yo era muy joven». Alexander probablemente nunca volvió a ver a su padre vagabundo, que se quedó en el Caribe, ya sea atraído por el ritmo indolente del trópico o aplastado por la pobreza. Padre e hijo nunca perdieron del todo el contacto entre sí, pero un curioso desapego, un distanciamiento tanto psicológico como geográfico, los separaba. Como veremos, hay una posible razón por la que James Hamilton pudo haber sentido menos paternalismo hacia su hijo y Alexander menos que filial hacia él. Para una mujer que una vez fue perseguida desde St. Croix en desgracia, Rachel exhibió una notable resistencia a su regreso. Mientras deambulaba por Christiansted con una falda roja o blanca, su rostro sombreado por un sombrero de ceba negra, esta mujer, guapa y autosuficiente, parecía impulsada por una necesidad interna de reivindicarse y silenciar a sus críticos. En esto tuvo un éxito admirable, reemplazando a James Hamilton como el sostén de la familia. Ya el 1 de agosto de 1765, su rico cuñado James Lytton le compró 6 sillas de nogal con cientos de cuero y accedió a pagar la factura de su alquiler. Alexander más tarde testificó sobre la generosidad indispensable de Lytton, diciendo que la partida de mi padre me arrojó a la generosidad de los parientes de mi madre, algunos de los cuales eran entonces ricos. La partida de Rachel a St. Croix probablemente se basó en el apoyo de Anne y James Lytton, una esperanza que nunca se cumplió del todo, ya que sus suegros se vieron asediados por problemas sucesivos. Como prominentes plantadores de azúcar, los Lytton habían disfrutado de una vida tranquila en Grange, ocupando una gran casa de piedra con pisos de madera pulido, persianas de lamas, contraventanas con paneles y candelabros. Como muchas plantaciones de azúcar, era un mundo en miniatura. Un complejo que incluía alojamientos para esclavos, un molino de azúcar y una caldera que producía melaza y azúcar morena. Luego, uno por uno, los niños Lytton fueron superados por la maldición que parecía afligir a todos los que rodeaban a Alexander Hamilton. Varios años antes, el segundo hijo de Anne James, James Lytton Jr., había formado una sociedad con un tal Robert Holliday. Esta empresa comercial fracasó tan abismalmente que una noche de verano de 1764, James Jr., en bancarrota, y su esposa subieron a bordo de la goleta familiar, llevaron a bordo a 22 esclavos robados y zarparon hacia las Carolinas, mientras que el menos ingenioso Holliday fue capturado y encarcelado durante casi 2 años.
Destrozados por este escándalo, James y Anne Lighton vendieron el Grange y a fines de 1765 regresaron a Neves solo unos meses después de que Rachel y sus 2 hijos llegaran a St. Croix desde allí. En un año, Anne Lighton murió, dejando a Rachel como la última Fawcett sobreviviente. Rachel alquiló una casa de 2 pisos en 34 Company Street junto a la iglesia anglicana y la escuela. Siguiendo un patrón común de la ciudad, vivió con sus 2 hijos en el piso superior de madera, que probablemente sobresalía sobre la calle, mientras convertía el piso inferior de piedra en una tienda que vendía alimentos a los plantadores, pescado salado, carne de res, cerdo, manzanas, mantequilla, arroz y harina. Era poco común en aquellos días que una mujer fuera propietaria, especialmente una tan atractiva y, a los 36 años, todavía relativamente joven. Un viajero a St. Croix comentó: «No se espera que las mujeres blancas hagan nada aquí excepto beber té y café, comer, hacer llamadas, jugar a cartas y a veces coser un poco». En su patio cerrado, Rachel tenía una cabra, probablemente para proporcionar leche a sus hijos. Compró parte de su mercancía a su casero, mientras que el resto provino de 2 jóvenes comerciantes de Nueva York, David Bickman y Nicholas Kruger, que acababan de inaugurar una empresa comercial que iba a transformar la infancia insegura y claustrofóbica de Hamilton. No menos que en Nevis, la esclavitud era omnipresente en St. Croix, era la fuente de la que cada ciudadano obtiene su pan de cada día y su riqueza, concluía un relato contemporáneo con 12 negros por cada blanco. Una década más tarde, un censo determinó que Company Street tenía 59 casas con 187 blancos y 427 esclavos hacinados en una proximidad impresionante. Dado que el vecindario estaba zonificado para incorporar negros libres y mulatos, Alexander estuvo expuesto a una rica mezcla radical. Debido a que su madre había muerto, Rachel ahora poseía 5 esclavas adultas y complementaba sus ingresos contratando a las demás. Los esclavos también tuvieron 4 hijos. Rachel asignó a un niño llamado Ajax como esclavo doméstico a Alexander y otro a James. Esta temprana exposición a la humanidad de los esclavos pudo haber dejado una huella imborrable en Hamilton, quien se destacaría entre los padres fundadores por su feroz abolicionismo. St. Croix tenía su lado pintoresco en sus ingenios azucareros cónicos, impulsados por molinos de viento o murras que trituraban la caña de azúcar con grandes rodillos. Durante la época de cosecha, el anochecer brillaba con los fuegos de las calderas que salpicaban la isla. La costa alrededor de Christiansted estaba bordeada de suaves colinas verdes y salpicada de ensenadas y calas aisladas. Los primeros grabados idealizados de la ciudad muestran 2 estados de ánimo distintos. Una precisión militar inteligente cerca del fuerte y el muelle, con montones de barriles de azúcar listos para la exportación, y una atmósfera interior más lenta y sensual, con mujeres negras balanceando grandes bultos sobre sus cabezas. Aunque los esclavos domésticos se ponían camisas y faldas, no era inusual que 1 o 200 esclavos trabajaran desnudos en un campo humeante debajo de los imponentes tallos de azúcar. Por la noche, la ciudad encalada de Christiansted, trazada en una cuadrícula formal por las autoridades danesas, estalló en un caos rugiente y licencioso de bulliciosas tabernas y burdeles abiertos que desbordaban rebeldes, marineros y forajidos de muchos países. Tan extenso era el contacto entre blancos y negros que los registros de las iglesias locales estaban densamente salpicados de entradas de niños mulatos ilegítimos. Si bien Alexander Hamilton estuvo expuesto a abundante salvajismo y depravación, también vislumbró un estilo de vida elegante que podría haber prevalecido el deseo de aliarse con los ricos. No era probable que la atmósfera local engendrara un populista en llamas. La pobreza no conllevaba dignidad en una isla de esclavos. Los grandes plantadores viajaban en carruajes ornamentados y compraban relojes, joyas y otras galas europeas importadas. Algunos oasis de cultura sobrevivieron en medio de la barbarie.
2 escuelas de baile daban lecciones de minueto, mientras que los comediantes de las islas de Sotavento servían una tarifa sorprendentemente variada de comedia de Shakespeare y la Restauración. Rachel trató de darle a su espartana casa un aire de civilidad. De un inventario posterior, sabemos que tenía 6 cucharas de plata, 7 cucharaditas de plata, un par de pinzas de azúcar, 14 platos de porcelana, 2 lavabos de porcelana y una cama cubierta con un edredón de plumas. De gran interés para nuestra saga, la vivienda de arriba tenía 34 libros, el primer signo inequívoco de la lectura omnívora y autodirigida de Hamilton. Mucha gente en San Cross se habría reído de sus hábitos librescos, haciéndolo sentir raro y contribuyendo a una necesidad urgente de huir de las Indias occidentales. De sus primeras incursiones tentativas en prosa y verso, podemos aventurar y educar conjeturas sobre los libros que abastecían su estante. La poesía de Alexander Pope debe haber ocupado un lugar de honor, además de una edición francesa de Las Vidas Plutarco y El Príncipe de Maquiavelo, completada con sermones y tratados devocionales. Si Hamilton sintiera algo sofocantemente provinciano en Saint Croix, la literatura ciertamente lo habría transportado a un reino más exaltado. Al niño se le podrían perdonar sus ansias de escapismo. A fines de 1767, Rachel, de 38 años, desarraigó a su familia y los empujó por la cuadra hasta 23 Company Street. Luego, justo después del día de Año Nuevo, los arrastró de regreso al número 34 y sucumbió a una fiebre furiosa. Durante una semana, una mujer llamada Anne MacDonald atendió a Rachel antes de llamar al Dr. Hearing el 17 de febrero. En ese momento, Alexander también había contraído la enfermedad no especificada. El Dr. Hearing sometió a madre e hijo a los purgantes medievales tan populares en la medicina del siglo XVIII. Rachel tuvo que soportar un emético y una hierba medicinal llamada valeriana que expulsaba gas del tubo digestivo. Alexander se sometió a una sangrida y a un enema. Madre e hijo deben haberse unido en una horrible escena de vómitos, flatulencias y defecación mientras yacían uno al lado del otro en un estado febril en la cama individual de arriba. El delirante Alexander probablemente se retorcía a centímetros de su madre cuando expiró a las 9 en punto de la noche del 19 de febrero. A pesar de lo avanzado de la hora, 5 agentes del Tribunal Testamentario se apresuraron a la escena y secuestraron la propiedad, sellando una cámara, un ático y 2 espacios de almacenamiento en el patio. El día del funeral, Hamilton había recuperado la fuerza suficiente para asistir con su hermano. Los 2 niños aturdidos y desamparados seguramente hicieron una visión patética. En poco más de 2 años, habían sufrido la desaparición de su padre y la muerte de su madre, reduciéndolos a huérfanos y arrojándolos a la merced de amigos, familiares y la comunidad. El juez municipal le dio a James Jr. dinero para comprar zapatos para el funeral y compró velos negros para ambos niños. Su casero, Thomas Dipnall, donó pan blanco, huevos y pasteles para los dolientes, mientras que su primo, Peter Lytton, contribuyó con 11 yardas de tela negra para cubrir el ataúd. Como mujer divorciada con 2 hijos concebidos fuera del matrimonio, a Rachel probablemente se le negó un entierro en la cercana iglesia anglicana de St. John. Esto puede ayudar a explicar una ambivalencia desconcertante que Hamilton siempre sintió sobre la asistencia regular a la iglesia, a pesar de una pronunciada inclinación religiosa. El secretario de la parroquia ofició una ceremonia junto a la tumba en Grange, la antigua finca de Lytton en las afueras de Christiansted, donde Rachel fue enterrada en una ladera debajo de una arboleda de caoba. El sufrimiento de los 2 niños náufragos no iba a aliviarse, solo una serie de crisis en cascada.
Llegaron montones de facturas, incluso por el lote de medicamentos que no habían podido salvar a su madre. Menos de una semana después de la muerte de Rachel, los oficiales de sucesiones volvieron a la casa para tasar la propiedad. El tono moralista de su informe muestra que Johann Michael Lavien meditó una mayor venganza contra Rachel a expensas de sus 2 hijos ilegítimos. El tribunal decidió que tenía que considerar 3 posibles herederos. Peter Lavien, cuyo padre se había divorciado de Rachel, por razones válidas, según la información obtenida por el tribunal, por la máxima autoridad, y los ilegítimos James y Alexander, los niños obscenos nacidos después del divorcio de la persona fallecida. Todo el escándalo matrimonial se sacó a la luz de nuevo, solo que ahora a una edad en que Alexander y su hermano podían comprender completamente su significado. En una audiencia de sucesión, Lavien blandió el decreto de divorcio de 1759 y arremetió contra Alexander y James como niños nacidos en un mundo de prostitución, insistiendo que Peter merecía todo el patrimonio, a pesar de que Peter no había visto a su madre durante 18 años. La vida no había mejorado para el amargado Lavien, quien seguía sumido en una profunda crisis económica y se desempeñaba como conserje de un hospital de Frederiksted. Su segunda esposa había muerto solo un mes antes que Rachel, y la pareja ya había perdido a los 2 hijos que tuvieron juntos. Durante un año después de la muerte de su madre, Alexander fue mantenido en un doloroso suspenso por el Tribunal de Sucesiones y tal vez absorbió la útil lección de que las personas que manipulan la ley ejercen el poder real en la sociedad. Mientras esperaba el pago de la pequeña propiedad, principalmente los esclavos de Rachel y un stock de suministros comerciales, la corte subastó sus efectos personales. James Lytton le devolvió a Alexander su tesoro de libros. A la luz de la infeliz historia de Rachel con Lavien, la decisión final de la corte parece predestinada. Alexander y James Hamilton fueron desheredados y toda la propiedad fue otorgada a Peter Lavien. En noviembre de 1769, no menos implacablemente vengativo que su padre, Peter Lavien regresó a St. Croix y tomó posesión de su pequeña herencia, una injusticia que irritó a Alexander durante muchos años. A Peter le había ido lo suficientemente bien en Beaufort, Carolina del Sur, como para ser nombrado guardián de la iglesia, el director financiero y administrativo en la parroquia de Santa Elena el año anterior. Sin embargo, no tenía ni un centavo para los 2 hermanastros indigentes, huérfanos por la muerte de su madre. Un aspecto secundario del regreso de Peter Lavien a St. Croix merece atención porque hizo algo impactante y aparentemente inexplicable para un guardián de la iglesia de 23 años. Fue bautizado en silencio. ¿Por qué no se había bautizado antes? Una explicación es que Johann Michael Lavien había ocultado minuciosamente sus raíces judías, pero aún así no quería que su hijo fuera bautizado. El bautismo furtivo de Peter, como si fuera algo vergonzoso, sugiere que sintió una necesidad extrema de secreto. Después de la muerte de Rachel, sus hijos fueron puestos bajo la tutela legal de su primo hermano Peter Lytton, de 32 años. Ya viudo, Peter había tropezado con una serie de negocios fallidos, incluidas las tiendas de comestibles fallidas en Christiansted. Su hermano insistió más tarde en que Peter estaba demente. La vida bajo la tutela de Peter Lytton resultó ser otra educación despiadada en el lado vulgar de la vida para Alexander Hamilton. Lytton tenía una amante negra, Leia, que había dado a luz a un niño mulato con el impresionante nombre de Don Álvarez de Valesco. El 16 de julio de 1769, justo cuando los chicos de Hamilton debían haber imaginado que el destino no podía repartir más horrores, Peter Lytton fue encontrado muerto en su cama, empapado en un charco de sangre. Según los registros judiciales, se suicidó y apuñaló o se disparó hasta matarse. Para los chicos de Hamilton, la secuela fue igualmente mortificante. Peter había redactado un testamento que preveía a Leia y a su hijo mulato, pero no se molestó en reconocer a Alexander o James ni siquiera con un legado simbólico. Cuando un abatido James Lytton apareció para reclamar la herencia de su hijo,
Trató de ayudar a los niños huérfanos, pero se vio obstaculizado por los obstáculos legales resultantes del suicidio. El 12 de agosto de 1769, menos de un mes después de la muerte de Peter, el desconsolado James Leyden también murió. 5 días antes, había redactado un Nuevo Testamento, que tampoco tenía en cuenta a sus sobrinos Alexander y James, que deben haberse sentido malditos. Detengámonos brevemente para contar el sombrío catálogo de desastres que habían ocurrido a estos dos niños entre 1765 y 1769. Su padre había desaparecido, su madre había muerto, su primo y supuesto protector se había suicidado sangrientamente, y su tía, tío y abuela habían muerto. James, de 16 años, y Alexander, de 14, se quedaron solos, en gran parte sin amigos y sin un centavo. A cada paso de su desarraigada y caótica existencia, habían estado rodeados de personas fracasadas, rotas y amargadas. Sus cortas vidas se habían visto ensombrecidas por una secuencia estupefaciente de quiebras, separaciones matrimoniales, muertes, escándalos y desheredaciones. Tales choques repetidos deben haber despojado a Alexander Hamilton de cualquier sentido de que la vida era justa, que existía en un universo benigno o que alguna vez podría contar con la ayuda de alguien. Que esta abominable infancia produjera un ser humano tan fuerte, productivo y autosuficiente, que este adolescente huérfano de padre pudiera haber terminado siendo el padre fundador de un país que aún no había visto, parece poco menos que milagroso. Puesto que mantuvo un silencio perfecto sobre su pasado indescriptible, sin explotarlo nunca para inflar su último éxito, fue imposible para sus contemporáneos comprender la naturaleza excepcional de su triunfo personal. Lo que sabemos de la infancia de Hamilton se aprendió casi en su totalidad durante el siglo pasado. La muerte de Peter Lytton marcó una bifurcación en el camino para Alexander y James, quienes a partir de entonces tomaron caminos separados. Este último fue aprendiz de un carpintero envejecido de Christiansted, Thomas McNovany, lo que nos dice mucho sobre sus habilidades limitadas. La mayoría de los blancos se alejaron de oficios como la carpintería, donde tenían que competir con mulatos o incluso con mano de obra esclava calificada. Si James hubiera mostrado alguna promesa real o cabeza para los negocios, es dudoso que hubiera sido relegado al trabajo manual. Por el contrario, incluso antes de la muerte de Peter Lytton, Alexander había comenzado a trabajar para la casa mercantil de Beekman y Kruger, los comerciantes de Nueva York que habían suministrado provisiones a su madre. Fue la primera de innumerables veces en la vida de Hamilton cuando su inteligencia superior fue descubierta y recompensada por hombres mayores y más experimentados. Antes de considerar su primera experiencia comercial, debemos reflexionar sobre otro enigma sorprendente en la infancia de Hamilton. Mientras James se iba a entrenar con el anciano carpintero, Hamilton, en una transición onírica digna de una novela de Dickens, fue llevado a la casa de King Street de Thomas Stevens, un comerciante muy respetado, y su esposa, Anne. De los 5 hijos de Stevens, Edward, nacido un año antes que Alexander, se convirtió en su amigo más cercano, un conocido íntimo que comenzó en la juventud, como Hamilton describió su relación. A medida que maduraban, a menudo parecían mostrar personalidades paralelas. Ambos eran extremadamente rápidos e inteligentes, disciplinados y perseverantes, hablaban francés con fluidez, estaban versados en historia clásica, indignados por la esclavitud e hipnotizados por la medicina. En los años siguientes, Edward Stevens solía recordarle a Hamilton esos votos de amistad eterna que tan a menudo hemos intercambiado mutuamente. Y a menudo se preocupaba por la delicada salud de Hamilton. Si sus personalidades exhibían una compatibilidad inusual, su parecido físico rayaba en lo extraño, a menudo deteniendo a la gente en frío. 30 años después, cuando el amigo cercano de Hamilton, Timothy Pickering, entonces secretario de Estado, vio por primera vez a Edward Stevens, quedó impresionado por la semejanza.
A primera vista, recordó Pickering, me sorprendió la extraordinaria similitud de sus rostros y los del general Hamilton. Pensé que debían ser hermanos. Cuando Pickering confió su asombro al cuñado de Stevens, James Yard, de St. Croix, este último me informó que el comentario se había hecho 1000 veces. Este misterio comenzó a obsesionar al inquisitivo Pickering, quien finalmente concluyó que Hamilton y Stevens eran hermanos. En notas reunidas para una biografía proyectada de Hamilton, Pickering escribió que generalmente se entendía que Hamilton era hijo ilegítimo de un caballero del nombre de Stevens. Este escurridizo resonó a lo largo del siglo XIX, de modo que en 1882 Henry Cabot Lodge pudo escribir que todos los estudiantes de la época están familiarizados con la historia que la tradición oral había transmitido de que Hamilton era el hijo ilegítimo de un rico plantador o comerciante de las Indias Occidentales. Generalmente se supone que fue el señor Stevens, el padre del primer amigo y compañero de escuela de Hamilton. ¿Qué hacer con esta extraordinaria especulación? Ninguna imagen existente de Edward Stevens nos permite indagar en algún parecido familiar. Sin embargo, en ausencia de pruebas directas, la noción de que Alexander era el hijo biológico de Thomas Stevens en lugar de James Hamilton aclararía muchas rarezas en la biografía de Hamilton. Podría identificar a uno de los amantes adúlteros que había horrorizado tanto a Lavaine que había arrojado a la cárcel a Rachel. También explicaría por qué Thomas Stevens protegió a Hamilton poco después de la muerte de Rachel, pero no hizo ningún gesto comparable a su hermano. En el siglo XVIII, los hijos ilegítimos con frecuencia se hacían pasar por parientes huérfanos del señor o la señora de la casa, una ficción cortés entendida y aceptada por los visitantes. Este parentesco también explicaría por qué Hamilton formó un vínculo infinitamente más duradero con Edward Stevens que con su propio hermano. Podría sugerir por qué James Hamilton Sr. dejó atrás a su familia, no asumió más responsabilidad por ellos y no se deleitó evidentemente en la carrera posterior de Alexander. Sobre todo, explicaría la peculiar distancia que más tarde mantuvo a Hamilton separado de su padre y su hermano. Como se verá, Alexander Hamilton era una persona intensamente leal, dotada de una profunda veta de responsabilidad familiar. Hay algo revelador en la forma en que él, su padre y su hermano dejaron que las relaciones se desvanecieran abruptamente, como si los tres estuvieran huyendo precipitadamente de algún desgarrador secreto compartido.